Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Inicié la colimba cuando... Mi clase es la primera clase de los 18 años de colimba. Así que hice mi realización militar en Junín y ese año ingresé al Colegio Militar de la Nación. Es decir, ingresé sin saber qué era, porque no tenía ni idea. No vengo de una familia militar. Mi papá era empleado de Entel, mi mamá ama de casa, de una familia de pueblo. Ningún militar en relación, así que fui al Colegio Militar como podía haber ido a cualquier lado. Y en el año 80, luego de los 4 años que duraba la carrera en ese momento, fui destinado a Córdoba a un grupo de artillería paracaidista con el grado de subteniente y con la especialidad de artillería. El año 81, bueno, hicimos un año normal de capacitación de soldados del viejo régimen de servicio militar obligatorio, y en el 82 estábamos haciendo lo mismo cuando aparece el tema Malvinas, ¿no? Yo era un estudiante de Ciencias Económicas y había pedido prórroga, me tocaba hacer el servicio militar en aquel momento en Junín. Pedí prórroga y llegó el momento que se me terminó la prórroga. En el año 80 se me terminó la prórroga. En el año 81 tuve que hacer el servicio militar, como cualquier soldado. Y fin de diciembre me dieron la baja, o me dejaron salir libre, digamos, de vuelta de civil. Y el 8 de abril, digamos el 2 de abril que Argentina toma Malvinas, el 8 de abril me reincorporan al regimiento, a todos los soldados que habíamos hecho el servicio militar en el 81, y todo eso son los soldados, digamos, más o menos 1.250 soldados del regimiento 7 de La Plata, fuimos a Malvinas. En febrero de 1982 entré a la colimba y en abril estaba ya en Malvinas. Entré a la colimba, hice instrucciones y un día me llevaron a Malvinas, ¿viste? Hacía 2 meses que tenía de colimba. Yo había estado trabajando hasta diciembre del 81 en los CRA, en una tienda. Yo había abandonado la escuela industrial a los 13 años, entré a trabajar de cadete en los CRA y después de ahí me fui a hacer la colimba y me llevaron. Sí, me tocó el servicio militar obligatorio con uno de los números más altos que te podés imaginar, por eso me tocó Marina. Y mi destino era hacer, hice Marina en Campo Sarmiento, 45 días de instrucción, y después me tocó destino ir al Crucero General Belgrano, hacer el servicio militar en el Crucero General Belgrano. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. A ese 2 de abril me acuerdo que me levanté a desayunar y bueno, nos enteramos por la radio. ¿Y qué sentiste en ese momento? Más allá de que no sabías de que vos ibas a participar. No, claro, creo que lo que sintió y lo que expuso toda la gente en la Plaza de Mayo, en todo lo demás, ¿no? Había un gobierno militar que estaba a punto de irse, que estaba hackeado por todos lados y sin embargo apareció una causa común, una causa única, que creo que son de las pocas causas que son únicas en la Argentina y que unen a todos sin distinción de ideología. Y eso, bueno, uno
lo primero que pensó es dar un apoyo total, ¿no? Independientemente después de lo que pasó, ¿no? El capitán del barco nos comunica que se habían tomado las Malvinas, que se había izado el pabellón argentino, la bandera en las Malvinas. Nosotros con 18, 19 años no entendíamos demasiado. Sabíamos que llegábamos de esa navegación y que teníamos un franco para poder venir acá, y que el barco iba a ser reparado porque había tenido un problema. Bueno, nos comunican que no, que el barco iba a ser abastecido con personal y con alimentos, y volvíamos a salir. Justo que voy a cobrar el giro, ahí en esta festa, hablan por el parlante, dice, mire, el personal del ala General Belgrano, dice, no se puede, dice, alejar de un radio de 60 kilómetros, dice, porque hemos recuperado lo que siempre fue nuestra querida Isla Malvinas. Entonces nos hicieron vestir a todo de gala y nos bajaron abajo, ¿no es cierto?, a formación, y nos dijeron lo que había pasado. Trabajaba en Capital Federal, trabajaba en la Dirección Provincial de Rentas, que tenía una delegación en Capital Federal, así que 2 o 3 veces por semana nosotros teníamos que ir a Capital, y justo ese día, 2 de abril, fuimos a Capital a trabajar, y cuando volvíamos de retiro, en colectivo, justo nos tocó pasar por Plaza de Mayo y estaba lleno de gente, bueno, como se ve en la foto, en los videos de aquella época, vivando por Argentina y todo feliz. Y bueno, yo también, sin saber en ese momento lo que me esperaba y lo que me iba a tocar, no me imaginé que me iban a volver, ya como no era soldado, que me iban a volver a reincorporar y que nuestro regimiento iba a estar, digamos, dentro de los elegidos para ir a Malvinas. Uno ve los documentales y en ese momento la guerra la apoyaban todo. Después todos lo querían matar a Galtieri, pero en ese momento era como si se hubiese recuperado, ¿cierto?, o ganado un mundial. Y no era así. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Tuve la oportunidad de ser el primer bragadense que se acercó a las islas después de haber sido tomadas. Nosotros el 23 de abril estábamos en Malvinas, o sea que tuvimos 20 días en donde una serie de órdenes y contraórdenes. En un principio iba a ir una sección muy chiquitita de mi grupo. Nosotros, como éramos nuevos, todavía éramos recién recibidos, nos teníamos que quedar a seguir instruyendo a los soldados nuevos. Después vino otra contraorden que iba a ir únicamente los oficiales más antiguos, y después un día, esto ya todos los días cambiaban las órdenes, así que ya estábamos medio cansados con ese tema, hasta que un día nuestro jefe de unidad vino a las 8 de la mañana y nos ordena que la unidad del grupo de artillería iba a ir al completo. El completo son con sus 5 baterías y con sus 800 hombres a Malvinas. O sea que a las 8 de la mañana nos impartieron esa orden, estuvimos todo el día armando los roles de combate, equipando a los soldados, preparándonos nosotros. Y ese día a las 10 de la noche nos llevaron al aeropuerto de Pajas Blancas a Córdoba, y de ahí, Comodoro, Malvinas. Ese fue el paso casi sin transición, ¿no? Yo tuve muchos compañeros de mi batallón que llegaron el 2 de abril. El día que se tomó la Malvinas, llegaron el 2 de abril. La mayoría, menos 3 soldados y 3 sargentos que teníamos equipo de radio. Yo era chofer de camión, un equipo de radio. Éramos 3 camiones, 3 soldados y 3 sargentos que nos llevaron después. Nosotros fuimos en avión, fuimos en Hércules, en avión Hércules. Los compañeros míos venían en barco ya. El 8 de abril fue la policía a mi casa y no es que me llevaron, pero me intimaron, vamos a decir, a presentarme lo antes posible. Así que ese mismo día, lamentando mucho y con mi familia, preparamos mis cosas, un bolsito con algunas cosas, y me fui al regimiento.
Así que yo fui hasta Puerto Deseado, ahí logré recién comunicarme con mis padres. En esa época vos pedías la llamada telefónica, palanquita, y se conectaba todo a mano. Logré comunicarme con mi familia diciendo que estaba yendo a Malvinas, no sabían nada, ¿no? Y después ese barco en definitiva no se envía vía marítima porque ya había submarinos nucleares en zona, así que descargamos todo el material y con aviones Hércules de la Fuerza Aérea pasamos con todo el equipamiento a Malvinas, cuando ya estaba la gente en Malvinas hacía unos cuantos días, ¿no? Nosotros llegamos el 26 de abril con un avión Hércules. Nosotros fuimos de Bahía Blanca en camión a Comodoro Rivadavia, y de Comodoro Rivadavia nos cruzaron a Malvinas en avión. Nos subieron de noche, en el avión Hércules adentro es todo hueco, ¿viste? Los asientos son así de tiras que están en los costados. Nos sentamos ahí con el oficial que iba conmigo, el sargento, y nos quedamos ahí sentados, y lo que sentíamos los ruidos del avión, adentro, que como era todo hueco. Y en un momento, cuando me quedé dormido, no sé, después cuando ya me desperté estaba allá, ya habíamos aterrizado allá. Bueno, allá cuando bajamos había un cura, nos daban un crucifijo, estaban los camiones con los tanques con chocolate que te daban cuando llegaba y eso, y esperamos que nos armaran, que bajaran el camión, que armaran la radio, y ahí nos mandaron ya, ahora tuvimos que ir nosotros. Nos levantaron, nos subieron arriba un camión, viajamos, no sabíamos dónde íbamos, ya te digo, aparecimos en el Palomar, en Campo de Mayo, nos subieron arriba del avión, aparecimos en Trelew, en Río Gallego, en el aeropuerto de Río Gallego. Ahí cuando bajamos había un movimiento impresionante de aviones, de soldados, de todo, que iban, que venían, y ahí nos enterábamos que íbamos a Malvinas. Así que del mismo aeropuerto de Río Gallego pude llamar por teléfono, yo me había llevado plata, me acuerdo, y con moneda llamábamos por teléfono, le avisé a mi familia que nos llevaban a Malvinas. ¿Cómo fue ese contacto con tu familia, avisándole? En realidad le avisé a un vecino, porque mi familia no tenía teléfono. En aquel entonces, viste, no había teléfono, o sea, era de teléfono público y no todas las familias tenían teléfono fijo. Así que llamé a un vecino, le avisé que estábamos en Río Gallego, que nos llevaban a Malvinas, y bueno, y fue el último contacto, vamos a decir, personal que yo tuve. Después de ahí, hasta que no volví de vuelta, que volvimos de vuelta en junio, fines de junio de Malvinas, nunca más pude hablar ni nada con mi familia, a pesar de que nos escribíamos cartas y qué sé yo, pero bueno, no llegaban. El 14 a la mañana ya nos llevaron a todos, y ahí ya nos ubicamos digamos, bajamos en el aeropuerto en el puerto argentino, en Malvinas, y de ahí caminando nos llevaron al destino que teníamos nosotros, que era Montequén, Monte London y Monte Las Dos Hermanas. ¿Y vos cómo te enteraste de la guerra de Malvinas? ¿A través de los diarios? ¿Por movimientos que había ahí adentro? No, nos enteramos cuando estábamos allá. Nosotros fuimos, o sea, los tres que fuimos también en 3 aviones distintos, porque como no entraba el avión, el camión con la radio no entraban adentro del avión, iban llevando de a una. Se desarmaba, se bajaba lo que era el equipo de radio de arriba del camión, se subía al camión y la radio, que la radio era una cosa grande, no era una radio. Y bueno, y así íbamos, cada suboficial, sargento en este caso, y el soldado, y el camión con la radio iban en un avión, o sea que fuimos 3 aviones. Cuando llegamos allá, fuimos a 3 lugares distintos, estábamos todos separados, de los 6 que habíamos ido último. Y bueno, y nosotros nos enteramos cuando llegamos allá, dónde estábamos, ¿no? ¿Y qué sentías en ese momento cuando te dijeron vas a ir a Malvinas? Y una alegría, creo que todo el mundo estaba convencido de la causa, y tal vez en ese momento nadie esperaba que eso iba a terminar en una guerra, ¿no? ¿Sabías de la existencia de Malvinas? Nunca he sentido nada. Lo que uno pudo haber estudiado en la escuela, pero no demasiado. No demasiado. ¿Cuánto fue lo máximo que se acercaron a Malvinas?
Y yo estuve, o sea, tuvimos 300 millas, fue lo más cerca que tuvimos. Y yo sí, la verdad que sé con la diferencia que hay un kilómetro, ¿no? Yo la verdad que quisiera haberlas conocido ya que estaba por esa causa, ¿no? Porque vos a lo mejor muchos te inviten, o me pongo yo no sé si soy veterano, excombatiente o sobreviviente del hundimiento del Belgrano, ¿viste? Diferente a lo de ellos, ¿viste? Con los prismáticos alcancé a ver algunas casas, pero lo que más me impactó es ver eso nublado, frío, ventoso. El pueblito era así como parecido a Mechita, un pueblo chiquito, todas casas de madera, casi deshabitado. Cuando fuimos nosotros la gente le habían llevado. No había gente. No había gente, había muy poco, había gente en el correo, había un almacén que tenía gente, había una casa cerca donde estábamos nosotros que decía aquí vive una mujer argentina, nos había puesto en el portón, y después a la gente de la ciudad le habían sacado toda. ¿A dónde la habían llevado? No sé, cuando nosotros llegamos ya estaba vacía prácticamente la ciudad. Por lo menos en Puerto Argentino la gente tenía prohibido tomar contacto con la población civil, ¿no? Teníamos prohibido ir al almacén, digamos, con el único contrato que teníamos más o menos era cuando íbamos a despachar una carta, que la llevábamos al correo y que la dejábamos, ¿viste? Pero después no había, estaba el cura, en la iglesia también, pero después no había gente, ¿viste? No, andábamos, era todo soldado argentino lo que andaba. Terminantemente prohibido entrar a una casa. Yo siempre digo, era una película de soldados. Eran todos soldados, pozos hechos pozos en soldados, ¿viste? Con los techos, con pasto. Todos soldados, ¿viste? No. ¿Y te generó algún miedo o algo así? No, era una cosa como no sabíamos, digamos, ¿viste? Lo único que hicimos fue cuando armaron la radio, fuimos a donde nos llegaron y ahí empezamos a armar todo. La radio tenía grupo electrógeno, tenía antena, fue a armar. Después, ahí donde yo estuve, nos juntamos con otros muchachos que eran de comunicaciones, pero de otro lado, no eran compañeros míos, sino eran de otro lado. Y ahí empezamos o sea, lo que se llamaba tirar las líneas, a distintos regimientos, a distintos batallones, ¿viste? Y ese era el trabajo nuestro, salíamos un soldado con un fusil y un soldado con una radio, la magneto, eso que se daba, ¿viste? Colgada, un teléfono colgado. Cuando nos quedábamos sin comunicación con un regimiento, ponele, agarrábamos el cable de la central que teníamos nosotros y lo empezábamos a seguir porque era todo por el suelo y lo seguíamos a donde estaba cortado, ¿viste? Desde el día 14 que llegamos a Malvinas hasta el 1 de mayo, esos 16 días, todo fue rutina, hacer cosas, por decirte, los domingos teníamos misa, estaba tranquilo, el padre Fernández, había un cura que era el padre Fernández, nos daba misa, es decir, teníamos formación, ¿viste? Cosas de rutina, bueno. El gobernador lo vimos una sola vez, que fue a una formación y a una misa, Menéndez, una sola vez, después no nos vimos más, no teníamos contacto. El trabajo nuestro era tener comunicación en 6 o 7 lugares, digamos. Los tengo anotados allá adentro. Y eso era lo que hacían, conocer cuando se acercaban los barcos, cuando venía algo, avisaban a la central y la central se avisaba a todos lados, ¿viste? Cuando el barco estaba en navegación, la función mía es la sala de máquinas. La sala de máquinas se encontraba unos metros bajo el nivel del mar y atendíamos las calderas. El barco tenía 2 salas de máquina y 2 calderas, que son las que le daban el funcionamiento a la catapulta, la que lanzaba los aviones, y a la línea de frenado cuando aterrizaban. Bueno, ahí adentro hacía un montón de tareas, desde limpieza hasta controlar turbos, que eran unas máquinas que ayudaban a enfriar las calderas, limpiar el piso del barco, de todo lo que te podés imaginar. Cumplíamos cierto... normal, como si fuera, estábamos en el conflicto, pero de noche lo dejaban todos sin luz, ¿no? Por eso yo tengo una noche hice guardia guindola, que era parte de la popa y se iluminaba solamente cuando reflejaba las tormentas que había. Y después limpiábamos todo normal y después cubríamos crucero de guerra.
y tanto era cada 4 horas, ¿no es cierto?, tenía la guardia. Yo, por ejemplo, la tomaba 2 o menos cuarto del mediodía y la largaba a las 4, cada 15 minutos antes la tomaba y 15 minutos la dejaba. Y se notaba quizás más en el sentido de que ya empezaban a faltar los víveres, ya se rellenaba el agua potable, había un horario para darnos agua, porque si no nos quedamos sin agua. Y después también, o sea, matar el tiempo jugando a las cartas, haciendo chistes, pero, ¿no es cierto?, nosotros ignorando todo. Nos hicieron hacer un pozo de zorro a cada... Primero hicimos una carpa, armamos una carpa que habíamos llevado, una carpita chiquita para 2 personas, para 2 soldados. Cada carpa había 2 soldados, así que distribuimos las carpas, llamarle estratégicamente, pero bueno, nos llevaron a un lugar y ahí acampamos, armamos la carpa. Después cerca de la carpa, unos 8 o 10 metros, a cada soldado, esos 2 soldados que teníamos la carpa, teníamos un pozo de zorro. Teníamos que hacer el pozo de zorro, teníamos pico y pala, así que tuvimos unos días haciendo el pozo porque era en mucha piedra, digamos, el piso de Malvinas tiene mucha piedra y tierra con pasto, y bueno, se nos llevó bastante. Fuimos haciendo el pozo de zorro de más de un metro de profundidad. Todo lo que fuimos sacando lo fuimos poniendo alrededor del pozo, le dejamos una puertita y arriba conseguimos una tabla. A 1 kilómetro donde estábamos nosotros había como un destacamento de los Royal Marines, de los ingleses, que estaba abandonado, y lo habían ocupado los oficiales y los suboficiales de Argentina. Así que fuimos a ese lugar y encontramos una tabla y la pusimos arriba del pozo. Y arriba de la tabla la llenamos de pasto, de tierra, de cosas que si camuflada no se veía. Así que bueno, ese fue el pozo de zorro que a nosotros nos salvó la vida. Ahí hay un lugar que es como simbólico de las Malvinas, que se ve en todos lados, que es la cuestión del mástil. El mástil donde subieron la bandera. Claro. ¿Vos llegaste a verlo? Sí, ahí estaba cerca enfrente, digamos, casi de la iglesia. Sí que estuvimos. ¿Y vos qué sentías al ver esa bandera ahí? ¿O estabas en esa época? Claro, en esa época, ya te digo, porque todo lo que vos podés pensar, lo podés pensar después que viniste y después que pasaron muchísimos años. Toda mi vida lo había visto en revistas, en televisión. Cuando terminé el periodo de instrucción, me dieron el pase definitivo al portaaviones. Yo digo, uy, portaaviones. Digo, bueno. Cuando me encontré con semejante nave, no lo podía creer. A ver, te estoy hablando de algo de más de 200 metros de largo, siempre hablando desde la cubierta de vuelo. Yo te estoy hablando desde acá hasta acá. Algo más de 200 metros de largo por 60 de ancho y otros 60 de altura. Más lo que tenía para abajo, que no recuerdo en estos momentos cuánto era. Y bueno, el barco se dividía en cubiertas, de la cubierta de vuelo para abajo, en diferentes cubiertas, hasta que llegaba hacia el fondo, donde estaba la sala de máquinas, la línea de eje y el piso propiamente dicho del buque, que son unos lugares donde uno iba que hacía el control de averías. Bueno, tenía que llegar hasta todos esos lugares. Hasta el último rinconcito vos tenías que llegar y ver de que no hubiese ninguna avería, nada, ningún problema para que el buque estuviese en condiciones de poder salir. Pero sí, era monstruoso.
Era una casa, o sea, flotante, porque medía casi 2 cuadras, 137 metros. La verdad que tenía de todo, inclusive hasta operaron a un muchacho que sabía de la apendicitis, ¿no es cierto?, en pleno conflicto. O sea, en sí pero también era, como te digo, viejo, un día picareteando picateando, sacar la pintura vieja para volverlo a pintar. Le empezamos a pegar y lo pasamos para otro lado, apuntábamos a un lado y el cañón tiraba para otro lado, ¿viste? Inclusive tenían que sellar todas las partes de los vidrios porque si tiraban todos los cañones se quedaba sin luz. Era un barco muy viejo, tal es así que decían que terminaba ese año y pasaba a museo. ¿Y vos qué tareas desarrollabas ahí en el General Belgrano? Y bueno, diariamente, en tiempo normal, éramos más o menos 6, teníamos que limpiar la parte de los baños y la parte que hacía el comedor. Y después, bueno, cubría guardia, ¿no? Tanto por la entrada de la parte principal del barco, imaginaria, guardia de falúa, bueno, todas estas guardias, ¿no? Y después, normal, después que quedaba libre, podía hacer, había un campo de deporte, podía jugar al fútbol. Y después, ya en el conflicto, yo era proveedor y extractor de las vainas y proveedor de los cañones. Como cuando sos militar te estás preparando para eso, es tu profesión. Distinto es el caso de los soldados, que en esa época se incorporaban anualmente, entonces se iban rotando las clases. Es decir, vos incorporabas una clase nueva y a la vez ibas dando de baja otra clase. En ese año se estaba ya dando de baja la clase 62 y se estaba incorporando a la 63. Y nosotros en Córdoba, antes de hacer la especialidad nuestra, que es artillería, hay que formarnos como paracaidistas. O sea que el conflicto de Malvinas nos tomó con parte de la clase 62 incorporada, la clase vieja, que ya se estaba yendo de baja, y con la 63 incorporándose. Así que nosotros, por suerte, teníamos las 2 clases incorporadas y nos sobraban soldados para armar el equipo de combate, ¿no? Así que les dimos primero a los soldados viejos, les preguntamos quién quería ir y quién no, y el que se quiso quedar lo dejamos porque nos sobraba gente. Así que así armamos el rol de combate. En nuestra clase, la mayoría fueron de la clase 62, soldados viejos, con instrucción ya instruidos, y completamos con la clase nueva, con la poca instrucción que tenía en esos meses de reciente incorporado, ¿no? En combate nadie estaba preparado, ni los soldados nosotros que éramos nuevos, ni siquiera los oficiales, nunca pasó una cosa como la que pasó. Y nosotros, más para nosotros que éramos nuevos, teníamos 2 meses de colimba, ¿no? O sea, el mortero, el cañón, lo habíamos visto porque estaban en el regimiento, pero nunca se había tirado, una sola vez nos llevaron a hacer tiro con el fusil y nada más. Nosotros no estábamos preparados de ninguna manera para ir a la guerra. Tiré 5 tiros con balas de fuego, 5 con balas en serio, con los Gran Beretta, unos fusiles muy grandes, y como esa es la instrucción que teníamos. Y después, la típica, ¿no?, del militar, de estar bajo el mando militar. Ellos se creían el dueño de la verdad y vivían con mano dura hacia uno, ¿no? Pero la instrucción era mala. No estábamos preparados, mucho menos nosotros en un barco. Tal vez por ahí una infantería de marina o un ejército o aeronáutica, por ahí ellos estaban preparados. Nosotros en un barco realmente no. Cuando salimos hacia el lado del conflicto, tuvimos que llegar a Ushuaia y dejar toda la ciudad, o sea, de noche, o sea, toda no iluminada, cuando fue de noche, todo sin luz, porque todo el armamento que habíamos cargado era todo armamento vencido. Tuvimos que caminar, no te quiero glaciar, pero por lo menos una cuadra y algo, viste, con las jarras de las municiones para irse a toda nueva. Todas fallas de ellos, ¿no?, que como inclusive las bases escritas en inglés y estamos peleando con ellos. El único argentino que decía era para capacidad para 20 personas. Y la temperatura, el frío, todo el clima que es totalmente diferente acá. Frío. ¿Cómo lo sentiste? La noche es larga, frío, helado. De noche estábamos siempre levantados. O sea, siempre todo lo más feo, digamos, bombardeo aéreo como naval, toda la mayoría de noche. Entonces de noche no dormíamos. Ya te digo, yo estaba con otro muchacho más y de noche a veces nos juntábamos todos, nos pegábamos los cuerpos uno al otro, ¿viste? Todo
para darnos calor, porque no podías prender fuego, no podías fumar, no podía nada. De noche no se podía prender nada, ni siquiera un cigarrillo, ¿viste? Ya te, menos fuego y todo. Entonces tratábamos de juntarnos, de cuerpo con cuerpo, ¿viste? De estar los pies envueltos con frazada, siempre mojados, porque estaba siempre humedad, ¿viste? Hacíamos pozos y nos llenaban de agua, ¿viste? Todo como arcilla, era, no sé, se brotaba el agua enseguida, ¿viste? En el piso. Mirá, yo no sé si fue porque me tocó una de las mejores armas, en ese momento se hablaba de aeronáutica, el ejército, que era tierra, y marina. Siempre se habló que marina era de las 3 armas la mejor. Yo lo comprobé en todos los meses que estuve, ya sea en la instrucción o en los 12 meses que estuve en el barco, muy bien atendidos. Nunca fuimos maltratados, la comida era de primera, salvo cuando, bueno, después terminó el conflicto y el poco tiempo que estuve hasta que me dieron la baja, sí, empezó a mermar. Y nosotros teníamos la ropa que vos ves hoy cualquier soldado acá, si no había ropa térmica, nada. El frío se te subía por las piernas, por los tobillos hasta las rodillas. A mí por lo menos me llegó hasta la rodilla el frío. Y no sentía las piernas, caminaba y no sentía las piernas, tremendo, terrible. Yo personalmente me cuidaba muchísimo de eso, porque Malvinas tiene un piso muy húmedo, continuamente, ya te digo, llovinando y eso, y así que todos los días, el ratito que podíamos descansar, nos metíamos en la carpa, me sacaba los borceguíes, me sacaba las medias, porque nos envolvíamos el pie con papel higiénico, para aislar un poquito el tema del frío. Así que me sacaba todo eso, me ventilaba, me volvía a poner, porque aparte dormíamos con el casco puesto, con los borcegos puestos, o sea, siempre, o sea, nosotros nunca, ya te digo, te conté que una sola vez nos bañamos, después no nos bañamos nunca nos cambiamos, o sea, vivimos con todo lo que llevamos puesto, tal cual, no me lo saqué nunca, es decir, el calzoncillo que yo me saqué fue cuando terminó la guerra, no me acuerdo, pero una semana después que estuvimos en Malvinas, en Puerto Argentino, nos subieron arriba del barco Canberra de ellos, que era un barco hospital, y después nos trajeron acá a Argentina. Pero ahí nos hicieron bañar. Fue la primera vez que me saqué toda la ropa y me puse la ropa limpia que habíamos llevado, que nunca la habíamos usado. Después del 1 de mayo empezó también todo el problema de alimentación, porque al no llegar los aviones y eso, se empezó a cortar todas las raciones, todo, nos daban cada vez menos, ¿viste? Nosotros a la casa que teníamos ahí, que decía una mujer argentina, íbamos a robar papa. Robábamos papa, ¿viste? Cortábamos finita, teníamos una latita, porque como no teníamos aceite ni nada, le poníamos de día, era eso. Le poníamos un poquito de agua, cortábamos las fetitas bien finitas, ¿viste? Y la poníamos la latita arriba al fuego, entonces media como que se secaban las papas, ¿viste? Y sin sal, sin nada, comíamos esas cosas, pero algo había que comer, ¿viste? Y no, te daban, pero no te daban como debiera. Sí, hacían la comida una vez por día, medio a la escondida, porque el rancho, la cocina del rancho hacía mucho humo y por ahí si te detectaban el humo te bombardeaban en ese lugar, así que bueno, era toda una historieta para comer, que comíamos a partir del 1 de mayo hasta el 11 de junio que nos replegamos, comíamos una vez por día, mal, porque aparte no era, si no teníamos pan, comíamos sin sal, no, el mate cocido amargo porque no había azúcar, bueno, era muy malo todo. Y uno comía lo que podía y como se podía. Si así al principio no había problema de comida, sí había problemas para cocer la comida, porque no hay leña, en nuestras cocinas eran cocinas que todas funcionaban a leña, entonces no había leña, no había cómo calentar la cocina para poder cocer los víveres. Entonces era muy complicado y la gente que se dedicaba al tema, los de intendencia, estaba muy complicado con ese tipo de cosas, ¿no? Ya sobre el final empezamos a comer solamente una ración caliente por día y el resto, bueno, imagínate que eso para una temperatura extrema es pocas calorías, ¿no? Era complicado, yo creo que todos bajamos muchos kilos en eso. Y estando ahí,
Porque desde el continente mandaban donaciones, mandaban cartas. ¿A vos te llegaba algo de ahí o veías que le llegaba al resto? No, a mí la mayoría de las cosas me las dieron cuando llegué de vuelta de allá, que me quedaba en el batallón en Bahía Blanca. Ahí la mayoría de las cosas que me habían mandado estaban todas ahí. Allá recibo muy poco, ¿viste? Pero porque ya te digo, porque se complicó todo, porque cuando bombardearon la pista el 1 de mayo ahí se complicó todo. En esa época yo siempre pedía que me mandaran pan. Y bueno, me mandaba galletitas. 72 atados de cigarrillos tenía en el cuartel cuando vine, me acuerdo. Bueno, también galletitas, caramelo, qué sé yo, chocolates, cigarrillo. Tenía un bolso grandote así lleno de cosas. Yo cuando empecé a abrir las encomiendas que me habían mandado, que habían quedado acá, ¿viste? Pero me mandaban cosas, hasta panes me mandaron, todos verdes los panes, ¿viste? O sea, las donaciones nos llegaban y las cartas una sola vez nos llevaron, que ahí yo tengo alguna foto que el periodista que andaba entre nosotros a veces era Cansanseu, filmando y sacando fotos, y él nos trajo, o sea, un día nos filmó, nos trajo fotos, nos trajo una bolsa con cartas y nos hicieron formar, nos hicieron leer las cartas, nos sacaban fotos para mandarla a Argentina, para decir los soldados están bien, O sea, están no tranquilos. era tanto para ustedes, sino para mostrar. Exacto, mostrar que los soldados estábamos bien, que teníamos tiempo de leer una carta, de sentarnos, decir, o sea, nada que ver. O sea, mostraban una cosa y allá estaba pasando otra. La carta me la mandaban allá, pero se frenaban. Entonces me la mandaban al cuartel en esa época también. Llegaron muy pocas cartas y la mayoría de las cartas que llegaron no iban dirigidas a tal persona, iban dirigidos a cualquier soldado, ¿viste? De gente que no tenía parientes ni conocidos ni nada, mandaban igual. ¿Y vos no llegaste a ver? No, yo tenía una, mira, que me la había mandado una nena y yo había guardado un crucifijo que tenía. Contame el tema del código postal, lo más anecdótico. Acá el código postal donde se escribía Destacamento Militar Malvinas, ¿viste? Habían hecho un código postal. Claro, de ahí. código 9409. ¿Y estas cartas, quién te las envió? Bueno, ahí cada uno tiene el remitente, ¿viste? Muchos amigos. Compatriotas, las armas de la nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Han usado y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros. Y le hemos respondido y responderemos con el fuego, y esa será siempre nuestra respuesta si el enemigo intenta convertir nuevamente en colonia la tierra argentina. ¡Fuego! ¡Fuego! Era un caos. Era un caos porque yo calculo que si bien la gente fue el 23 de abril, yo estimo que nosotros estuvimos llegando 28, 29 de abril, llegué yo realmente, efectivamente a Malvinas. Era un caos porque ya se sabía que la flota venía, es decir, que había pasado todo el ímpetu inicial de la famosa Operación Rosario y empezaron a meter gente en Malvinas, en algo que no estuvo planificado por una guerra posterior, porque en principio lo que se planificó fue la toma y dejar una guarnición militar pequeña para hacer un control, digamos, político. Pero cuando la flota se vino, cambió toda se cambió todo lo que estaba previsto, o sea que ya no hubo forma de volver atrás. Y era un caos de aviones que llegaban, equipos que se bajaban, gente que se movía.
ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con los canales 9, 11 y 13, para toda la República Argentina, presentan Primeros combates en las Islas Malvinas, mayo de 1982. Cambió la vida el 1 de mayo, cuando empezaron a gritar alerta roja, alerta roja, alerta roja. Nosotros no sabíamos que era alerta roja, pero después nos enteramos. Cuando escuchamos ruido de los aviones, las que venían largando bombas, que empezaron a tirar de acá para arriba, viste, con la antiaérea, todo, se nos terminó el mundo. En principio, como yo no estaba con mi gente, me dejan en el aeropuerto como observador adelantado, que es el hombre que está con un par de binóculos, y como yo soy artillero, poder dirigir el tiro de los cañones de artillería, ¿no? Estando ahí cuando se produce el ataque el 1 de mayo, estaba en el aeropuerto, cuando se produce el ataque el 1 de mayo, uno sabe que ya a partir de ahí no era joda, era todo una realidad, ¿no? ¿Cómo fue ese primer momento en que comenzó el combate? Y estábamos durmiendo, porque ese primer bombardeo fue como a las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, y bueno, escuchamos las explosiones del bombardeo sobre el aeródromo, sobre el aeropuerto de Malvinas, y bueno, no vimos nada ni entendimos qué es lo que pasaba. Después a las 7, 8 de la mañana se inicia el ataque aéreo de aviones Harris sobre la pista directamente, ¿no? Aviones que atacaban, la defensa aérea que repelía, algún avión que era derribado en el momento. Así fue como inició el 1 de mayo el primer combate. El gobierno de la República Argentina, ampliando lo informado por el Estado Mayor Conjunto, en su comunicado número 15, hace saber: primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. El Belgrano era un barco muy viejo, del año 38, que estaba en la Segunda Guerra Mundial, no detectaba submarino, o sea, no tenía sonar, y a nosotros si nos atacaban los aviones nomás, andaban las bocas de fuego, pero eran todas muy viejas, o sea que éramos, ¿no es cierto?, no resistíamos ningún ataque nosotros. Supuestamente decían que 3 torpedos para que el barco tuviera alguna avería, pero nosotros lo hunden los ingleses con la ayuda del satélite norteamericano. Sabía ese barco era norteamericano, se fue comprado en el año del gobierno de Perón y sabía dónde tenía que pegarle. Tal es así que el primero le sacó casi 15-20 metros de proa y el segundo lo partió al medio. Duran días en hundirse y este nos llegó a la hora y se hundió. Los submarinos nos enteramos un día jugando a la carta un sábado a la noche antes del hundimiento. Un cabo principal nos dijo, mire muchachos, nos sigue un submarino. Y nosotros ni sabíamos porque, como te digo, no tenía sonar. O sea, nos enteramos después que esa noche, ¿no? ¿Y cómo sabían que lo seguía un submarino? Porque al comandante, o sea, el Bullar y el Piedrabuena, 2 destructores, esos sí tenían sonar y habían detectado al submarino, entonces le informaron al comandante. Pero el comandante, ¿no es cierto?, no lo dijo a la dotación, se lo dijo solamente a algunos jerárquicos y ahí este cabo principal, como uno se hace amigo ahí, ¿no?, valora más, qué sé yo, un amigo que un hermano, un familiar directo, y bueno, y por eso nos enteramos nosotros. El detonante, nos dimos cuenta del conflicto realmente cuando fueron pasando los días y cuando nos anunciaron que habían hundido el crucero. Ahí realmente nos dimos cuenta de la gravedad del asunto, y más que en el caso mío, por ejemplo, que tenía un montón de conocidos en el crucero y alguien con quien había hecho una amistad muy grande en el periodo de instrucción de Chacabuco y que falleció. El 2 de mayo que hundieron al Belgrano, eso fue un impacto, digamos, para la guerra importante, porque a partir de ahí nosotros, si los barcos que venían a Puerto Argentino trayéndonos comestibles, que traían soldados, los aviones ya dejaron de, a partir del 2 de mayo en adelante no bajó más un avión, no vino más nada, es decir, nos decían a nosotros que iban a hacer un recambio de soldados, iban a venir otros soldados y no íbamos a ir nosotros, toda mentira, nunca
nada para parte porque no llegaba ningún avión. Por allá Las Perdidas, algún avión de estos Hércules que venía a ras del piso, esquivando los radares de la flota inglesa, se metía a Malvinas y traía algunas cosas, pero no podía hacer mucho más que eso, o llevaba algún soldado de vuelta herido. El oficial nos dijo, dice, mire, dejen, dice, lo que van a hacer, pero no dejen de salvavidas porque nos van a atacar, dice, los aviones o los barcos. Nunca nos dijo el submarino. Bueno, fue así, yo largo la guardia, paso por el chico que yo te comentaba, que Mendieta, que faltó, digo, dame la radio, quiero escuchar el partido. Porque paso por rancho, le digo, Camada, ¿me prestás el carro? No, dice, se lo tengo que dar a Marcelo. Dice, que larga la guardia de agua. Dice, no te enojes. No, le digo, tal y así que ese chico, bueno, entró en el torpedo para ahí, el muchacho que yo te digo, Marcelo Romero, bueno, faltó ahí nomás. Entonces yo se iba a Sollado mío, buscar el carro mío, tampoco contaba el cuento porque ahí, justo en ese momento que se hacía a las 4 de la tarde que fue el hundimiento, me iba a agarrar ahí abajo. Entonces agarré y me estoy por ir para cubierta. Cuando voy para cubierta principal, hay un sacudón fuerte, ¿no? Y al ratito una explosión tremenda. Y habrán pasado 2 minutos y lo mismo, otro sacudón y otra explosión. Bueno, empezamos un griterío tremendo, no sabíamos qué pasaba, se iba prendiendo fuego todo adentro, y entonces estaban en el puente de comando con un megáfono, dice, mire, dice, dentro del mal que estén, dice, quédense tranquilos, fuimos torpedeados. Bueno, ahí, la verdad, como te digo, yo ya 19 años, porque lo cumplí en junio, ya había casi 19 años, lloraban, ¿no es cierto?, porque no sabíamos dónde estábamos parados. Yo me desmayaba, me volvía a parar, me fui quemando un poco el poco pelo colimba que tenía, me lo apagué como pude, me iba esquivando bultos, ¿viste? Y no sé si gente muerta o gente que estaba también inconsciente como estaba yo. En un momento me quedo boca abajo y se me pone la cara de mi mamá y dije, me voy, mamá, y ahí nomás me quedé desmayado. Y justo, bueno, como te digo, andaban los de control de la avería, que son como si fueran a volver el barco, y justo el teniente Ochoa anda con una linterna, me da vuelta, me sopapea, me ve que yo respiraba y me dice, vamos, levántese que usted no tiene nada. Ya teníamos, o sea, designada, ¿no es cierto?, la balsa, yo tenía designada la balsa con el tiro, ya estaba, son esos caparazones blancos, un gancho hidrostático que la infla y la misma presión del agua la infla, ¿no? Y bueno, hasta ahí todo bien. Viene un guardia marina, me dice, perdón, un teniente me dice, tíreme esto cuando yo llego abajo. Era la frazada no blanca con el ancla así y la pistola 45. Entonces nos tiramos con una soga gruesa que o sea, al espesor de un codo de vereda, ¿no es cierto?, de la línea de flotación del barco. Que si yo calculo que lo hago y me quemo las manos en ese momento ni la sentía. Bueno, hasta ahí todo bien, pero como yo te digo, yo no sabía nadar y le tenía miedo al agua. Y le sigo teniendo, y la respeto mucho el agua. Y yo, claro, la balsa estaba atada en verbo manera a un cabo, pero no era que vos la tenías acá, para acá, me movía para todos lados, tenía que agarrar y realmente tirarte y caer, ¿no es cierto? Y empezaron ahí de la división mía, que dormía en la división donde yo dormía, que era la misma balsa, dice, Arrigón y largate, y entonces el guardia marina dice, Arrigón y largate, lo dejamos. Cuando yo me voy a tirar, ¿no es cierto?, la balsa que se me va. Yo no sé hacer la vida. Yo ya me iba para adelante, ¿viste cuando te vas con el cuerpo adelante? Y si me caía, me chupaba, a veces no salía más. Y bueno, ¿qué hace el barco? Hace así, para la banda de babor. O sea que fue la mano de Dios que me tiró. Del vaivén del viento venía la soga, la agarré, una ola me hizo sopa, menos me quería tirar. Entonces el guardia marina dice, la Arrigón y largo solo lo dejamos. Dice, contamos 3, dice, y ya tenía la navaja en la mano, la cortaba, cuando dijo 2 me tiré, caí en el medio de la balsa, me abracé con un tal Ledema, que con él compartimos así la limpieza y todo. El oficial dice, querido, ¿no te quieras tirar? No, le digo, yo no sé nadar, le digo, y casi me había quedado agua. Así, bueno, pero acá te ibas con nosotros, con el barco. Y bueno, de ahí habrá pasado, qué sé yo, 5 o 6 minutos, cae algo arriba de la balsa. Qué sé yo, digo, se nos cayó un pedazo de barco, no sabíamos que... No, el comandante, que justo el indignado, porque las 90 bocas de fuego que andaban, o sea, andaban todas, ¿no es cierto?, indignado porque habíamos sido fuera de la zona crucial que yo, él se quería seguir la tradición y se con el barco. Pero un oficial, como ya, ¿no es cierto?, jerárquico, le sacó automáticamente así el salvavidas, lo tiró al agua y cayó en la balsa a nosotros. Yo estuve en la balsa y la balsa no era que navegaba normal. Se levantaba 8 o 9 metros para arriba, si se daba vuelta nos contábamos el cuento, nos orinábamos encima, nos secábamos encima cuando calor, continuamente vomitando lo que comíamos y darle gracias a Dios, ¿no es cierto?, que en todo momento estuvo al lado de nosotros, porque de muchas balsas se dieron vuelta, muchas se pincharon, muchos murieron congelados. Nosotros éramos 16, comandante se tiró justo en la balsa que íbamos nosotros 17, íbamos abrazados nosotros para no calornos.
pero siempre te digo lo mismo, Dios en todo momento, ¿viste? O sea, de una forma u otra fui conociendo de a poco, ¿viste? Y si alguno formaba pánico, había que dormir en una piña, no para que no... pero el comandante a nosotros nos hacía cantar y nos iba dando puntaje. Yo terminé hablando con él, que le digo, mire, digo, en un momento se agarra, le digo, agárreme de acá, señor, ¿no? Dice, acá tratame de che, acá somos todos iguales, acá no hay jerarquía. En ese momento vos te acordás de lo que no hiciste. Y vos muchas veces que yo decís, bueno, mejor estar muerto y solucionar, ¿no es cierto?, las cosas, y no, vos en ese momento ves agua sucia, porque no es tan azul como era horrible esa agua, ¿viste? Oscura, verde, negra, de todos colores tenía, por las cosas que hicimos, ¿no es cierto? Ahí, y vos querés vivir, si querés sacar ganas donde sea para vivir, ¿no? Para salir de ahí, ¿no es cierto?, de eso. Yo entré al agua a las 5 menos 20 del domingo y las 5 menos cuarto de la madrugada del martes recién nos rescataron. Llevan a Darwin el 26 de mayo y el 28 de mayo se produce el ataque inglés, efectivamente el ataque uno de los ataques más importantes de esta guerra, ¿no? Ellos hicieron una estrategia de desgaste desde el 1 de mayo hasta el 11 que nos replegamos nosotros, eso de mes y medio casi, continuamente todos los días y a cada rato, digamos, durante el día los aviones de ellos surcaban, digamos, toda la posición donde estábamos los soldados argentinos y bombardeaban. Por ahí te hacían vuelos rasantes de 50 metros y te bombardeaban con la ametralladora. Por ahí pasaban a 50, 100, 200 metros de altura y te tiraban una bomba. Con lo cual continuamente estábamos preparados para entrar en combate y sin poder descansar, sin comer. Nosotros teníamos una sirena, en el sector nuestro había una sirena que te anunciaba la alerta. Cuando era avión, alerta roja. Empezaba a correr la voz, alerta roja, alerta roja, alerta roja. Sabíamos que venían los aviones, pero no sabíamos de dónde. Nunca podía visualizar de dónde venían. Nos enterábamos cuando ya estaban encima nuestro, bombardeándonos. Con lo cual, la prudencia y la conciencia yo te decía que yo tuve mucha conciencia y tranquilidad, es decir, los años también me dieron esa madurez para saber cuidarme mucho mejor que un soldado de 18, 19 años, en el sentido de que yo me metía dentro del pozo porque era la única forma de decir que me podía salvar. Me podían matar como cualquiera, pero me tenía que ir una bomba dentro del pozo, arriba del pozo. Ya si me caía a 10 metros me podía afectar la onda expansiva, porque las dos cosas que nos mataban a nuestros compañeros eran las bombas, que se hacen todas esquirlas, y las esquirlas, digamos, salen a ras del piso y son mucho peor que una bala, porque la esquirla es toda una bola, un pedazo de fierro al rojo vivo, caliente, que no solo te lastima, sino que te desgarra, te arranca. Fue tremendo el tema de la esquirla. Los muchachos que estaban en primera línea sabían que de aquel lado iban a venir los ingleses y lo estaban esperando. Nosotros, en el lugar que estábamos nosotros, lo único que estábamos rogando es que no nos cayera una bomba arriba, porque cuando bombardeaban no sabía por dónde mirar, de noche, un ejemplo. Cuando venían los aviones, ¿a quién íbamos a tirar nosotros? Era solamente rezar que no te cayera nada, ¿viste? Porque no teníamos frente a frente, a no ser muchachos que estaban en primera línea que peleaban eso, ¿viste? Cuando venían, tiraban. Nosotros al estar ahí no sabíamos qué hacer. Los aviones que estaban en el portaaviones combatieron todos, volvieron todos. Uno cuando empieza ese tipo de cosas siempre siente miedo por su vida, ¿no? Siempre, el miedo está presente siempre, si no sería un inconsciente no sentir miedo. Lo que pasa es que el tema es sobreponerse a ese miedo y poder seguir trabajándolo de una parte, porque no solamente al ser uno un subteniente, yo tenía 60 hombres a mis órdenes, con lo cual es decir, todos te miran a vos cuando pasa algo así, ¿no? Ellos nos bombardeaban desde 1 kilómetro y nosotros no teníamos con qué bombardear.
no teníamos, lo único que teníamos era un fusil. El fusil normalmente tiene un tiro efectivo de 250 metros y no lo podíamos usar. Así que escuchábamos, estando dentro del pozo, escuchábamos cómo las balas, digamos, zumbían arriba de la cabeza nuestra, boom, 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 continuamente. Es decir, bueno, lo único que había era un cañón grande en Puerto Argentino que se estaba continuamente tirando, porque sabía que los ingleses estaban en tal posición, entonces tiraban, pero es como tirar un poco. Normalmente cuando se practica el tema cuando tiran con cañón o con mortero, siempre en una posición de avanzada que va dirigiendo el tiro, digamos, pero bueno, en este caso era tirar por tirar. El cañón ese estuvo continuamente tirando, bombardeando, pero no era efectivo, ¿no? Sí. Yo estoy hablando, pero adentro mío o adelante mío está pasando la película, esa película que tengo de Malvinas, que arrancó el 8 de abril y terminó el 21 de junio. Sí, yo tengo cada día o cada cosa que me pasó intacta, sí, guardada dentro mío, intacto. A mí me temblaba todo, porque temblaba el piso, los aviones pasaban arriba del techo, no te creas. Los aviones de combate, aparte de la velocidad, el ruido, lo bajo, ¿viste? Temblaba todo. Vos decís, ¿qué pasó? Se nos termina el mundo acá, ¿viste? No sabés que en ese momento qué es lo que... Y bueno, uno ve de todo, ve miseria, ve heroísmos, ve de todo un poco, ¿no? Ve todo un poco porque la gente reacciona como es y reacciona también viendo lo que hace el otro. Nosotros por suerte teníamos un teniente primero, Yanampa, que el tipo realmente demostró una gran conducción de su pequeña fracción, y nosotros lo imitábamos a él y nuestros soldados nos imitaban a nosotros. O sea que en un grupo reducido, aparte si las tropas paracaidistas tienen una cohesión distinta, creo que nos hemos comportado en términos generales bien. Es decir, de hecho, cuando terminó el combate, que duró un combate que los ingleses pensaban que duraba una noche y duró casi 48 horas, con pérdidas importantes para ellos, de hecho murió el jefe de ellos, y con pérdidas importantes para nosotros, se acercó un oficial inglés a nuestra batería y nos felicitó por la intensidad del combate, ¿no? Por cómo había sido el combate. Nosotros nos dábamos cuenta que nos bombardeaban porque ya sabíamos dónde estaba el estrecho y por dónde entraban los barcos. Si en el cielo se veía un refusilo, cuando en el cielo veíamos un refusilo, a los pocos segundos se escuchaba el silbido de la bomba, que cada vez más cerca, más cerca. Por suerte lo más cerca que nos cayó fue en la posición nuestra, 50 metros. Nunca nos cayó más cerca que eso. Pero eso era toda la noche. Ellos hacían como un abanico, o sea, empezaban desde una punta a tirar y iban tirando en forma de abanico, con lo cual nosotros nos descansábamos, estábamos preparados para estar en combate, porque tampoco sabíamos si ellos iban a desembarcar con alguna balsa, con alguna cosa, ¿me entendés? Es decir, todo historieta que nos hacíamos en ese momento y que nos decían nuestro jefe lo que podía pasar y por qué teníamos que estar alerta y preparados. Y una noche estábamos en alerta gris, la mayoría de la noche estábamos en alerta gris, que bombardeaban los barcos. Y cada vez escuchábamos, porque yo siempre digo, como vos vas a ver una película de guerra que escuchás el boom, el silbido que cae, es tal cual, así, ¿viste? Escuchar cuando tiran, el silbido de la bomba y cuando cae. Y cada vez venía más cerca, escuchábamos nosotros, más cerca. Y cuando ya parecía que los teníamos al lado, que caían las bombas al lado, salimos corriendo, sin saber a dónde, porque como estaba todo oscuro, y uno gritó, un muchacho que estaba con nosotros, ¡ay, me dieron! Y nosotros pensábamos que estaba jugando, y no lo veíamos casi prácticamente, porque era una oscuridad tremenda. Me dieron, y estaba tirado en el suelo. ¿A dónde? Acá, los gritos, ¿viste? Y le había entrado una esquirla acá atrás y no le había alcanzado a salir acá, le había quedado el cuero así, ¿viste? Acá, así. Y me quemo, le quemaba, que es un pedazo como de hierro adentro, ¿viste? Me quemo. Y gritaba, ¿viste? Y era de noche, no podíamos hacer nada. Era una desesperación tremenda, porque si vos ibas a algún lado hasta corría el peligro de que un compañero tuyo te pegara un tiro también, porque allá tenía orden de tirar lo que se moviera, ¿viste? Y bueno,
hacía los gritos hasta que amaneció, que lo vinieron a buscar, la Cruz Roja, y se lo llevaron. Si vos morías, la cortaba, te quedaba mitad el cadáver y mitad la llevabas vos para reconocerlo después, ¿viste? Ves que tiene cosas Claro, cortadas. sí. Y se la llevaban todos. En plena guerra, todos los días y de a rato caía algún soldado por los bombardeos de los ingleses, con lo cual siempre la pregunta mía era ¿en qué momento me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí que me hieran o que me maten o que me pase algo de lo que le pasaba a mi compañero? Habla el teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Los peores. ¿Cómo los viviste? Los peores. ¿Qué pasó? Y los últimos días cada vez se acercaban más. Ya se acercaban. Ya los muchachos que estaban en primera línea ya empezaban a aparecer en la ciudad. Y el 13 de junio empezaron a bombardear y terminó de bombardeo al 14 continuo, cuando fue la rendición. Continuamente. No descansaron nunca. Era tirar y vos veías que los muchachos que estaban se venían, ¿viste? Hasta que en una parte era como si vos fueras a Mechita y estuviese lleno de soldados a todos lados. Todo lleno de soldados. En la ciudad de Puerto Argentino. Hasta que en un momento no se escuchó más ruido. No se escucharon más bombardeos, no se escucharon nada, estábamos todos ahí, parados ahí. Y después nos enteramos que fue la rendición. Después de ahí, bueno, empezaron a venir helicópteros con cañones, todo, que iban plantando todo alrededor de la ciudad, así, ¿viste? Helicópteros de ingleses, ¿no? Y empezaron a caer los primeros ingleses a la ciudad. ¿Qué sentiste cuando los Y nosotros veíamos hombres grandes. Hombres con bigote, ¿viste? Nosotros éramos chicos, teníamos 18 años, ¿viste? El 11 nosotros nos fuimos replegando a Puerto Argentino, desde nuestra posición nos fuimos replegando a Puerto Argentino. Cuando llegamos ya era las 5 o las 6 de la mañana, así que cuando se hizo de día, ahí aparecieron, digamos, todos los barcos, toda esa parte de Puerto Argentino se llenó de barcos ingleses, se empezaron a bajar los ingleses, nosotros estábamos en galpones, metidos en galpones del puerto argentino, y bueno, así que a partir de ahí nos tomaron como prisioneros de guerra, nos sacaron todos los fusiles, nos hicieron, digamos, formar fila, nos sacaron los fusiles, los cascos, por ahí ves fotos de
pilas de fusiles, pilas de casco, bueno, todo eso fue, por supuesto que fue triste, pero yo personalmente era como una confusión, digamos, de tristeza y alegría, porque se nos había terminado esa cosa que teníamos continuamente en la cabeza, que nos decía boom, boom, todo el día, todos los días, no te dejaba descansar. Después de la rendición, yo vi que empezaban todos a caminar, y yo me fui con todos los que se iban, ¿viste? Se iban caminando para el lado del aeropuerto. El aeropuerto iba. Era como si vos estuvieras acá y te ibas para el lado de la laguna, ¿viste? No sé los kilómetros que habría al aeropuerto. Y cuando llegamos allá nos estaban esperando, era como un campo de prisioneros, ¿viste? Y nos hacían juntar de a dos. Vos llevabas media carpa y 2 palos, y el otro llevaba otra media carpa y 2 palos y armaba la carpa. Y entre dos armaban una carpa. Nosotros armamos una carpa y nos metimos 3 por el frío. Yo tenía guardado, de hacía un montón de días que había agarrado yo, una caja de dulce de membrillo, que la llevaba siempre conmigo. Esa noche la comimos los 3 adentro de la carpa, ¿viste? Y bueno, llegó la noche y estábamos acostados y con frío, ¿viste? Y yo sentí que había movimiento, como que caminaban, ¿viste? Me asomo y vi que se estaban volviendo, que había soldados que se estaban volviendo, pero mucha cantidad de soldados. Me levanté, me puse un poncho impermeable que tenía y salí. Me metí también en la cola esa. ¿A dónde iban? No sé, ¿viste? Bueno, caminamos, de vuelta para el lado de Puerto Argentino, de vuelta a la ciudad, ¿viste? Bueno, llegamos a un lugar que estaba lleno de soldados, todo esperando ahí. Y por ahí de adentro así del mar, así, se escuchaba que venía un motor, ¿viste? Y era una lancha que llevaba como a 60. Venía, anclaba ahí, subían los soldados y salía de vuelta. Y se perdía adentro, no escuchaba más ruido, nada. Allá adentro estaba el barco. Cargaban y volvían a buscar más. Cuando me tocó a mí, subo a la lancha y me llevaron, ¿viste? Cuando llego allá está un barco pasajero, era altísimo, la escalera así que... Cuando llegábamos allá, te estaban esperando los ingleses, bueno, te sacaban el poncho, te sacaban cadena, te sacaban reloj, te sacaban cordones, te sacaban cinturón, te sacaban todo lo que tenían. Una semana después que estuvimos en Malvinas, en Puerto Argentino, nos subieron arriba del barco Canberra de ellos, que era un barco hospital, y después nos trajeron acá a Argentina. Era un barco pasajero inglés. Y ahí nos fueron acomodando, viste, cada cual se tocaba. Era un barco que estaba todos los vidrios tapados con papel, vos no veías para afuera, nada, no. Y en el lugar que fuimos nosotros era como si fuera una confitería, viste, porque había una barra, había mesas apiladas, ¿sí? Y a vos te hacían parar y acostar, ¿cierto? Ese era tu lugar, vos podías estar parado, sentado o acostado, porque era uno al lado del otro, todos. Vos te podías parar, sentar o acostar, ese era tu lugar, nada más, en la parte del barco. Y bueno, estábamos ahí, todos amontonados ahí, sentados, nos mirábamos uno con otro porque ni nos conocíamos, viste, todo así, todo, bueno. Hasta que en un momento nos vinieron a buscar, nos hicieron bañar, viste, al grupo ahí donde estábamos nosotros, nos vinieron a buscar. Le sacaba toda la ropa, calzoncillo largo, calzoncillo que tenía de día puesto, era una mugre tremenda, la dejaba al lado de la puerta, entraba, te bañaba con agua caliente y salía y te ponía la misma ropa, viste, de vuelta. Y bueno, en el barco también te daban de comer, te llevaban al comedor. ¿El trato fue bueno? Muy bueno. Te daban la bandeja que vos comías y te dejaban un cigarrillo al lado. Entonces vos comías, te fumabas el cigarrillo y te llevaban. Y traían otro grupo, ¿viste? Y bueno, así tuvimos y hasta el 19 de junio que llegamos a Puerto Madre. Nosotros fue distinta y en otra oportunidad. Con nosotros la rendición fue el 29 de mayo, justo el día del ejército. No fue el 14 de junio, pues yo combatí en Darwin. El 28 de mayo, luego de haber estado combatiendo 2 días seguidos y nosotros ya prácticamente sin munición de artillería, se produce esa noche un alto al fuego, se hace un pacto entre los dos jefes militares, el argentino y el inglés, y el día siguiente se hace la rendición de Darwin. Fue una formación militar donde el jefe argentino le entrega el mando al inglés y se baja la bandera argentina y se sube la inglesa en Darwin. Esto estoy diciendo en mayo. Y a partir de ahí, bueno, la masa se empieza a enviar los soldados a través de San Carlos, que es donde desembarcan los ingleses, y ahí a Uruguay en un buque. Y de toda la gente
dejan a 12 hombres en Malvinas. Quedan 4 pilotos de Pucará, 4 comandos y 4 paracaidistas, todos oficiales y suboficiales, con lo cual entre esos 4 paracaidistas estábamos todos nosotros, porque nos dejaron como rehenes a partir de ese momento hasta yo volví en julio entrado a Argentina, ¿no? Ya que estuve casi más de 2 meses prisionero de los ingleses. ¿En algún momento sentiste que estaban en condiciones de ganar la guerra? No, yo creo que nunca, porque uno más o menos militar y sabe cómo es el tema, ¿no? Es una isla y del momento que te rodean y no te dejan ni entrar ni salir, eso se iba a caer solo por propio peso. Era lógico que iba a pasar una cosa así, ¿no? Porque en definitiva, inclusive uno después ya lo ve con el tiempo, y cuando yo te digo pasó por la escuela de guerra, hizo la escuela superior militar, se da cuenta que eso no fue nunca planificado. Es como cuando vos haces una planificación en largo tiempo, en la planificación partieron de bases erróneas. Y las bases erróneas fueron que los ingleses no iban a venir y que los Estados Unidos no iban a participar. Y a partir de ahí es como cuando vos, estoy hablando de una estrategia militar, ¿no? Cuando vos sabés estratégicamente, cuando vos te equivocás en esos parámetros, no hay forma de acomodarlo. Porque el hecho de empezar a meter gente a último momento, sin ningún tipo de planificación y sin ninguna forma de poder aprovisionarlos, era cuestión de tiempo. Lo que pasa es que ellos tenían sus problemas políticos, sus improntas políticas también, y bueno, y se decidieron a hacer un combate en tiempo, muchos antes, ¿no? Pero era una cuestión de tiempo. De la forma que nosotros estábamos en Malvinas no podíamos, a no ser que los ingleses se volvieran. Yo estuve 14 meses en la base naval y vi cada uno de los barcos que teníamos, los submarinos, y no conocía mucho de la aviación, Los únicos aviones que veía eran los que aterrizaban en el portaaviones y no sabía la aviación que teníamos en el continente. Pero desde el momento que te estaban diciendo de que no era solamente Inglaterra, no. Bueno, una de las cosas que a veces tomábamos a risa con mis compañeros, porque uno miraba los submarinos nomás y vos decías, no puede ser. Qué sé yo, pensábamos todo lo mismo de que a lo mejor no iban a venir. Pero estábamos hablando de una potencia mundial que vivió toda su vida en guerra. ¿Qué balance haces de la guerra? ¿Sirvió, no sirvió? Y de tu experiencia personal. No sirvió. No sirvió. Yo tuve la suerte de que salió todo bien, de que volvimos sanos, porque si al portaaviones le llegaba a pasar lo que le pasó al crucero, yo no estaría acá o estaría mutilado. Siempre se habló de que para hundir un barco de semejante porte tenías que, la bomba tenía que ir o a la parte de proa o a la sala de máquinas. Yo estaba en la sala de máquinas, bajo el nivel del mar. Entonces digo, no, la experiencia, o sea, yo la pasé bien, la puedo contar, pero no, creo que fue un desastre. Una locura. Yo creo que se especuló con la frase que todos dicen, no van a venir. Yo supongo que se especuló con eso. Pero no, realmente no se lo deseo a nadie. Realmente no se lo deseo a nadie. Fue dos locos, tanto Galtieri como la Thatcher, que Dios los tenga arriba en un largue más, porque yo sí tengo bronca son ellos dos, porque en el barco faltaron 323, ¿no? Y yo en Malvinas, para mí, 326, para mí fueron muchos más.
pero nunca se va a saber eso. Me gustó, o sea, participarnos, quedar en la historia, ¿no? No quizá para mí, sino para mi familia, ¿no? Pero como te decía anteriormente, no, hoy es fácil decir, me siento orgulloso, pero yo no, porque yo fui obligado. Si me hubiesen dado a elegir, no iba. El que estuvo en Malvinas nos cambió la vida. O sea, va hacia 37 años y hace cuenta que fue ayer. Mucho. Eso es lo que pasó. Nos cambió la vida. Eso es lo que pasa. A todos. Uno a veces trata de evitar las cosas, ¿viste? De hablar o... ¿Por qué pasa esto? Todos los días. Vos te levantás, vas al baño, estás solo, ya está. ¿Viste? Yo siempre tengo el televisor prendido, la radio prendida. Siempre. No se va. Me cambió la vida porque me enseñó a vivir de otra forma. Y me fortaleció porque salí fortalecido, porque me permitió cumplir las metas, cumplir los sueños, poder tener hijos, poder recibirme. Y bueno, gracias a Dios no me pasó nada de todo lo que le pasa a muchos soldados desde lo psicológico. Nunca tuve que hacer terapia, nunca tuve problema. Vivo normalmente, soy una persona normal, pero eso que me cambió Malvinas es no solo que te hace más humano, sino que ese superar ciertos límites y de repente no saber si estás más cerca de la muerte que de la vida, me hace vivir con lo más simple, con lo más sencillo, con lo más natural. Es una cosa que viví todos los días. Todos los días. ¿Y qué es lo que más te vuelve? Todo. Un olor, un día nublado, una llovizna, todo a la cabeza, ¿viste? Recuerdo. Porque más allá de lo que te conté, pasamos muchísimas cosas malas, ¿viste? De haber visto cosas, qué sé yo, cada cosa, un ruido, ya está a la cabeza ahí, ¿viste? No sé. Y vos no querés hablar, no querés nada, pero está ahí. Malvinas son 3 meses de mi vida. Prácticamente en los 60 y pico de años un poquito tiempo de vivencia. Pero creo que a todos los veteranos nos ha marcado de por vida. Ya sea, nos ha marcado, nos ha demostrado, nos ha dado una razón de ser. Y creo que esos 3 meses de mi vida son los meses que uno recuerda siempre. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes,
por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas, por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.